bendiga. Hoy continuaremos con las enseñanzas de este libro, La verdad fundamental del apóstol Dale Yerton. Y el tema de hoy es el reino de Dios. Es de mucha importancia entender la relación entre estas dos palabras, el reino y la iglesia. La palabra reino se usa unas 160 veces en el Nuevo Testamento. La palabra iglesia unas 115 veces. ¿Cuáles son las definiciones de las palabras reino e iglesia? Reino, el territorio o área sobre el cual un rey gobierna y reina, el dominio del rey. El reino de Dios es el reino o el dominio de Dios, sea en el cielo o en la tierra. Es el propósito de Dios, la extensión del gobierno de Dios. Iglesia, los llamados, especialmente los que se reúnen para la adoración divina, es el instrumento de Dios. ¿Cómo es expresado el reino de Dios en la tierra? Jesús nos enseñó a orar: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Mateo 6:10. En el Antiguo Testamento, el propósito de Israel natural fue ser la expresión y el instrumento del reino de Dios. Éxodo 19:1-6. En el Nuevo Testamento, Israel espiritual, la iglesia, debe ser la expresión y el instrumento del reino de Dios. Mateo 21:43. El instrumento cambia, pero el propósito nunca cambia. Génesis 1:26-28. ¿Cuál es el concepto neotestamentario del reino de Dios? El reino de Dios no es un sistema de este mundo, no es nacionalista ni materialista. Juan 18:36. El reino de Dios es espiritual, está dentro de nosotros. Lucas 17:20. El reino de Dios es justicia, paz y gozo. Romanos 14:17. El reino de Dios es con poder. Primera de Corintios 4:20. Debemos buscar el reino de Dios. Mateo 6:33. La única entrada al reino de Dios es por el nuevo nacimiento espiritual. Juan 3:1-5. ¿Qué quiere decir la iglesia? La iglesia es el instrumento final para la expresión y la demostración del reino de Dios. La iglesia es el instrumento de Dios para extender su reino soberano. El reino de Dios y la iglesia son interrelacionados y no pueden ser separados. Hay dos aspectos de la iglesia. La iglesia invisible es la iglesia universal alrededor del mundo. Efesios 3:21, Hebreos 12:22-23. Esta es una unión mística en un cuerpo espiritual para la habitación del Espíritu con Jesucristo como la cabeza. No es mencionado en un sentido visible, pero es una unión invisible de todos los creyentes verdaderos de Cristo Jesús. Efesios 2:19-22. La iglesia visible es la iglesia local. Mateo 18:15-20. Es grupos de creyentes en un lugar determinado. Mateo 18:20. Reunidos a la persona de Cristo Jesús para adoración. Juan 4:24. Señalados por una confesión de fe. Romanos 10:9-10. Viviendo una vida disciplinada. Mateo 28:19-20. Bajo la vigilancia de ministerios dotados. Efesios 4:9-13. Establecidos en los principios de la doctrina de Cristo. Hechos 2:42, guardando la memoria de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Primera de Corintios 11:23-24, gobernando localmente, no obstante, en comunión con otros grupos de creyentes en su localidad. Apocalipsis 1:11. ¿Cuándo viene el Rey? ¿Regresa Jesús al planeta Tierra? Diferentes vistas del retorno de Cristo. Pretribulación. Quiere decir que Cristo viene antes de la tribulación. Apocalipsis 4:1. Mi tribulación. Significa
que Cristo viene en medio de la tribulación. Post-tribulación significa que Cristo viene después de la tribulación. Amillennial significa que los 1000 años son simbólicos y no literales. Pan-tribulación es un juego de palabras que significa que todo va a salir bien al final. El énfasis bíblico es que Jesús viene y estemos listos. Mateo 24:36. Aparece la palabra rapto en la Biblia. Primera de Tesalonicenses 4:17. Definiciones de la palabra rapto. Es una palabra griega arpazo, arrebatar rápidamente. Hechos 8:39. Coger por fuerza. Juan 6:15. Trasladar a un lugar nuevo. Segunda de Corintios 12:1-4. Rescatar de peligro. Hechos 23:10. La doctrina del rapto no es igual a la doctrina del escapismo. El escapismo es creer que estamos escapando del diablo. ¿Cuál es la naturaleza de la venida de Cristo? Repentino. Primera de Corintios 15:51-52. Inminente. Apocalipsis 22:7, 12, 20. En el aire. Primera de Tesalonicenses 4:17. ¿A dónde va la iglesia? La cena de las bodas de Cordero es cuando Cristo es reunido con los creyentes. Apocalipsis 19:7. La cena de las bodas del Cordero sucede durante la tribulación en la tierra. Los creyentes se presentarán ante el trono del juicio de Cristo. Romanos 14:18. La palabra griega juicio es bema, refiriendo a la silla de juicio de los jueces olímpicos. Milenio quiere decir 1000, Apocalipsis 20, 4-5. Los pecadores serán juzgados ante el gran trono blanco, Apocalipsis 20, 11-15. ¿Qué es la nueva creación? Nuevo cielo y nueva tierra, Apocalipsis 21:1. Nueva Jerusalén, Apocalipsis 21:2. Nueva creación, Segunda de Corintios 5:17.